Está a punto de conocer una de las historias más sobresalientes e impactantes de la Biblia. Y no porque en esta historia se narren acontecimientos sobrenaturales del poder de Dios o hazañas de algún hombre de Dios. No. Esta historia es tan sobresaliente e impactante entre las demás porque en este caso pareciera ser que Dios hace algo que va en contra de su palabra y de los mandamientos que les había dado a su pueblo, pues en esta ocasión Dios le ordenó a Oseas que tomara a una prostituta como su esposa. Y peor aún, este hombre no era cualquier hombre. Oseas era un profeta de Dios. Por esta razón, es aquí donde nos preguntamos, ¿por qué Dios le dijo al profeta Oseas que se casara con una mujer adúltera o más comúnmente conocida como prostituta si ella había enseñado en su ley que no hicieran algo como eso? ¿Por qué le ordenó esto a un profeta precisamente? ¿Cuál era la razón justificable para que Dios permitiera esto? Y también podemos preguntarnos, ¿haría esto Dios en la actualidad con alguno de sus siervos? Pero bueno, antes de contestar estas preguntas, conozcamos un poco el contexto y la situación que vivía el pueblo de Israel en ese momento para entender mejor. El profeta Oseas vivió alrededor del año 730 a.C., un tiempo en el que, al igual que muchos otros tiempos, la nación de Israel estaba como comúnmente lo hacía, yendo y sirviendo a otros dioses, arrodillándose ante ídolos y sobre todo practicando toda clase de pecados influenciados por estas naciones, especialmente los pecados de fornicación, adulterio e idolatría. Es por esa razón que desde el primer capítulo del libro de este profeta, Dios manda a Oseas a tomar a Gomer, una mujer adúltera que se prostituía, y no solo a ella, también a los posibles hijos de fornicación que ya tenía. Él no solo la tomó como esposa, sino que también pagó por ella, un acto simbólico para redimir a alguien, y así pasó a ser su esposa legítima, y con ella tuvo a 2 hijos, cuyos nombres representan las consecuencias del pecado del pueblo de Israel. No amada y no mi pueblo. Con el paso del tiempo y a pesar de que Oseas le brindó a Gomer, la prostituta, todo lo que necesitaba, especialmente amor, cuidado y fidelidad, ella nuevamente se fue tras sus amantes para prostituirse, para servir de nuevo a Baal, en busca de lo que ellos le ofrecían para pecar nuevamente. Es muy interesante e importante subrayar también que la palabra hebrea para designar la prostitución significa también idolatría. A pesar de todo esto y de cómo abandonó al profeta Oseas, Dios manda a Oseas a que vaya nuevamente, la tome como esposa, la ame, la cuide y le sea fiel. Ella se da cuenta de que la prostitución o el adulterio no llenan su vacío espiritual. Se da cuenta de que sus amantes no pueden brindarle lo que Oseas le da, especialmente amor, fidelidad y cuidado. Entonces, ¿por qué Dios mandó a Oseas a casarse con una prostituta? ¿Qué pretende Dios enseñarnos con este acontecimiento? Pues, en este único caso, Dios permitió esto para enseñarle al pueblo de Israel y a nosotros su gran amor, misericordia, fidelidad y cuidado. Pues en esta historia, Oseas casándose con Gomer es imagen de Dios, que hace una alianza con un pueblo idólatra que le traiciona. Oseas tipifica a Dios y Gomer, la adúltera, a nosotros.
Y esto es lo que principalmente Dios quería enseñarle al pueblo. El Dios de Oseas es un Dios enamorado, que ama, casado y luego traicionado por su pueblo que prefiere a Baal, que prefiere a este mundo de pecado. Pues Dios constantemente nos ama y nos perdona. Y es muy triste ver cómo muchas veces el pueblo de Dios se aleja de Él yendo en pos del mundo y sus placeres carnales y momentáneos, y después, volviendo a Dios, quien siempre ve un corazón arrepentido, vuelve a perdonar y perdona una y otra vez nuestro pecado. ¡Qué gran amor de Dios! Bien nos dice su palabra en el Salmo 51:17 que al corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Y también su palabra dice en Juan 6:37 que el que a Él llega, Él no lo rechaza, no lo echa fuera. Pero, amados hermanos, al escuchar esta historia tan fascinante y tan impactante, controversial también, hay algo que debemos evitar. Y es un pecado engañoso que viene a la mente de muchos cuando escucha esta historia y se da cuenta del gran amor y de la gran misericordia de Dios. Porque muchos cuando escuchan esto, en su mente traicionera, por así decirlo, piensan que entonces pueden ir a pecar, entonces pueden dar rienda suelta a sus pecados. Total, ellos creen que como Dios es un Dios de amor, de misericordia, que siempre perdona, que es paciente para con nosotros, creen que pueden jugar, por así decirlo, aunque sabemos que no podemos jugar con Dios, pero creen que pueden estar jugando de alguna manera ofendiéndole con estos pensamientos y con estas actitudes. No debemos pensar así, ya que, hermanos, cuando nosotros leemos el libro de Oseas, encontramos también que Dios profirió palabras de juicio contra esta mujer, contra su pecado. Es decir, nosotros no podemos sembrar pecado y pretender que no va a haber después ningún problema. Sabemos que la Biblia dice que de Dios no podemos burlarnos y que todo lo que sembremos, eso también vamos a cosechar. Así que, amados hermanos, viendo esta grande historia tan bella del amor y la misericordia de Dios y de su fidelidad, nosotros seámosle más fieles, admirémosle más. Y otra cosa, con respecto a Dios en este tiempo, ¿será que podría ordenarle a alguno de sus siervos que hiciera algo por el estilo? Y pues la respuesta es claramente que no, amados hermanos. Como mencionamos en el libro de Oseas, vemos esta única ocasión que Dios permitió esto con el fin de enseñarle lo que ya mencionamos al pueblo, a ese pueblo que simboliza a una prostituta, que siempre está yendo en pos del mundo y fornicando, adulterando espiritualmente, abandonando a Dios. Y cómo este profeta Oseas representa a Dios, su amor, su gran fidelidad, su gran paciencia para con nosotros. Por el momento es todo, amados hermanos. Si le aportó algo esta pequeña enseñanza, no se vaya sin regalarnos un like. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase para que no se pierda en nuestros próximos videos. Regálenos un like para que el video llegue a más personas. Coméntenos qué piensa usted acerca de este tema. Y por el momento es todo. Si es la voluntad del Señor, nos veremos en otra ocasión. Que el Señor los bendiga.